¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente a la materia y sus transformaciones. Espero se encuentren bien. En esta semana veremos la etapa 2, que corresponde a la materia a nivel atómico, en la cual vamos a examinar, a revisar lo que son las estructuras del modelo atómico actual a partir del desarrollo de las teorías atómicas a través del tiempo, para comprender un poco mejor lo que es el comportamiento de la materia en el macromundo, ¿sí? Muy bien, primeramente tenemos que revisar de manera general la estructura atómica. La estructura atómica ha tomado mucho tiempo en ser estudiada. A partir de ella se han demostrado ciertas teorías, se han descubierto otras teorías, ¿sí? A partir de su estudio. Por ejemplo, lo que son las leyes estequiométricas, que las empezó a estudiar Dalton, a partir de la estructura atómica, lo que es la naturaleza eléctrica de los átomos, cómo se mueven, si tienen carga o no. La empezó a investigar Thomson, él establece lo que son los electrones. Después continúa sus investigaciones Rutherford, ¿sí? Él establece lo que es el núcleo junto con otros investigadores y se da a la cuestión de la radioactividad atómica, ¿sí? Que eso se sigue estudiando y nos genera más aplicaciones en el mundo actual. El núcleo pues forma la masa atómica está formada por protones y neutrones, que los dos juntos nos indica el número másico. Los protones también me indica el número atómico de un elemento, ¿sí? La naturaleza de la luz, de los colores, nos la establece lo que es Niels Bohr a través de los niveles de energía con el estudio de la estructura atómica. La cuestión de la onda partícula da lugar al modelo cuántico. En ese modelo cuántico se establecen los subniveles y orbitales, ¿sí? Y nos da lo que es la configuración electrónica, ¿sí? Es de manera general lo más importante que se establece y que se estudia en la estructura atómica, ¿sí? Llevó un largo proceso para llegar a lo que actualmente nosotros conocemos como el átomo, ¿sí? Y lo que forma. Muy bien. Primeramente tenemos que ver el átomo como partícula fundamental. ¿De dónde surge la cuestión del átomo o el término del átomo? ¿Sí? Tenemos que ver y revisar lo que es el origen más antiguo de la materia a partir de ideas desarrolladas por filósofos. ¿Sí? Los filósofos antes del año 500 antes de Cristo, ellos empiezan con ciertas ideas, las empiezan a difundir a lo largo de los diferentes países, ¿sí? Hasta lo que es Grecia, donde se influencian ciertos filósofos a base de otros. Por ejemplo, el primer filósofo griego, el cual empezó a estudiar o a tomar en cuenta ciertas ideas de los demás filósofos de otros civilizaciones o países, lo que es Leucipo. Su discípulo, que es Demócrito, toma o retoma ciertas ideas de Leucipo, en los cuales llevó su primera descripción conocida del concepto de átomo. Demócrito sugirió que el átomo se dividía o la materia se dividía en pedazos cada vez más pequeños, que se llegaría a una porción que ya no podrá dividirse más, o sea, que tendría un límite. A esta parte mínima indivisible, que es la base de toda la materia, lo llamó átomo, que en griego significa sin división. Entonces, Demócrito fue el primero que estableció el concepto de átomo, y él lo describió o pensaba que tendrían formas y tamaños distintos, que podrían ser esféricos, cilíndricos, irregulares, de lo cual deriva la forma de los objetos, ¿sí? Entonces, Demócrito fue el primero que tuvo la descripción de lo que es un átomo, ¿sí? Pasan 2 milenios de esta estipulación que establece Demócrito acerca de la estructura de la materia. Vienen lo que son otros sabios, filósofos, por ejemplo Aristóteles, ¿sí? Es el que establece la teoría de los 4 elementos, difundida y defendida por él,
¿sí? En el cual acuérdate que la materia está formada por lo que es agua, tierra, aire y fuego, ¿sí? Esos son los 4 elementos básicos y de ahí deriva toda la demás materia. Es lo que piensa y establece Aristóteles, ¿sí? Después de lo que es Aristóteles, pasa mucho tiempo hasta llegar a la época del Renacimiento, cuando vuelve a florecer lo que es nuevamente el espíritu o las ganas de investigar y de demostrar las teorías si son funcionales o no, que se establecieron en los años antes de Cristo, ¿sí? Entonces, en la época del Renacimiento surge lo que es Galileo, que realiza una serie de experimentos que contrastaban en parte con la teoría de Aristóteles, pero no logró comprobar nada, ¿sí? Más adelante siguen las investigaciones con otros científicos, siguen los pasos de Galileo, está el francés Pierre Gassendi, que estaba convencido él de que la teoría de Demócrito acerca del átomo era cierta, pero no la pudo comprobar, ¿sí? Siguen más investigadores, más científicos, surgen nuevamente con esa idea, hasta llegar a lo que es el irlandés Robert Boyle, el cual intentó demostrar la veracidad de la teoría de Aristóteles, ¿sí? Pero cada experimento que realizaba indicaba que no cumplía lo que decía, lo que había dicho Aristóteles, de que la materia está formada por aire, fuego, agua y tierra, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Con los estudios y las investigaciones de Boyle, ¿sí? Llegó a la conclusión de que todos los objetos existentes en la naturaleza estaban hechos de un número limitado de sustancias simples, a las que se les dio el nombre de elementos, ¿sí? Es un antiguo nombre griego. Entonces, si te das cuenta o si llevas por ahí la materia de física, Boyle es un científico físico, ¿sí? Que él estudiaba más la materia en cuestiones físicas, pero le dio a la química el término de elementos, ¿sí? Porque acuérdate que en la materia, la química estudia lo que es la composición y reacciones y la transformación de la materia, a diferencia de la física, que estudia cómo se comporta, ¿verdad? La materia es diferente. Entonces, él es el que establece el término de elementos, ¿sí? Que posteriormente los científicos años más adelante siguieron estudiando, por ejemplo, Herling Cavendish y Joseph Priestley descubrieron lo que es el átomo de hidrógeno y el de oxígeno. Después viene Lavoisier, encuentra lo que es el átomo de nitrógeno. El alemán Carl Wilhelm Scheele descubre lo que es el cloro, ¿sí? Lo que es contrario a lo que es el oro, la plata, el azufre, fósforos y otros elementos identificados por Boyle. Todos son sólidos, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, fue un largo proceso, ha sido un largo proceso del estudio de la materia del átomo y cómo se transforma. Pasan 20 siglos para que un químico inglés, que es John Dalton, empieza a impulsar nuevamente la idea del átomo para retomar la definición de Demócrito, desarrollando una hipótesis atómico-molecular en el año 1808, ¿sí? Ya un poquito más cercano a nuestra actualidad. Con ello nace lo que son las teorías y los modelos atómicos. Y el modelo atómico surge como respuesta a la necesidad de entender la naturaleza de la materia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento es investigar, saber cómo se forma, qué lo mueve. Tenemos esa necesidad de explicar y entender por qué suceden las cosas, ¿sí? Entonces, John Dalton establece y se basa en lo que son los postulados. Esos postulados se derivan a partir de lo que son leyes de las proporciones definidas, leyes de las proporciones múltiples y la ley de la conservación de la materia, ¿sí? Esas tres leyes las considera mucho Dalton para establecer sus postulados, ¿sí? El primer modelo atómico lo establece Dalton, en el cual menciona que los elementos están formados por diferentes átomos y que los átomos de distintos elementos tienen masa y propiedades diferentes,
¿sí? Él fue el que establece esa parte de los elementos. Bien, entonces Dalton logró conjuntar teorías antiguas y recientes en su época con los experimentos realizados por él y otros científicos en ese entonces, ¿sí? Así es como con la propuesta de Dalton, ¿sí?, de la naturaleza de la materia, estimula el desarrollo de la química en el siglo XIX, ¿sí? Dalton define el átomo como la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química, ¿sí? Muy bien. Entonces, siguen los estudios, sigue lo que es con los estudios y la revolución industrial, ¿sí? Diferentes metodologías se fueron haciendo más complejas con los experimentos, hasta llegar a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, surgen las teorías y modelos para seguir explicando lo que es el átomo, llegando con ello a Joseph John Thomson, que mostró que los átomos de cualquier elemento emitían partículas pequeñas negativas. ¿Por qué? Porque sabía que las partículas tenían una carga negativa debido a que lo pudo mostrar que eran repelidas por la parte negativa de un campo eléctrico con una serie de experimentos que analiza el comportamiento de los gases. Lo hizo con un tubo sellado con 2 electrodos conectados a una fuente de alto voltaje, que es una batería. Al hacer pasar la corriente eléctrica, observó que salían unos rayos del electrodo cargados negativamente, que es el cátodo. El electrodo cargado positivamente es el ánodo, a los que nombró rayos catódicos, ¿sí? Con estudios posteriores se identifica que estos rayos eran afectados por un campo eléctrico y son atraídos por la parte positiva, por lo que concluyó que estaban compuestos por partículas negativas, las cuales llamó electrones, ¿sí? Entonces, el átomo también debe contener partículas positivas que balancean de manera exacta la carga negativa transportada por los electrones, lo que le da una carga total de 0, ¿sí? Llegando a esa conclusión, él menciona que el átomo es una esfera compacta, homogénea, indivisible, de carga positiva, en la cual están incrustados los electrones, ¿sí?, de carga negativa, como si fuera un budín de pasas, ¿sí? Él es el que establece este modelo, este famoso modelo del budín con pasas, semejante a lo que es el modelo atómico. La masa es la carga positiva y las pasas son la carga negativa, que son los electrones. Muy bien, siguen lo que son investigaciones con lo que es el neozelandés Ernest Rutherford, que era estudiante de doctorado de lo que es Thomson, y él está muy interesado en la radioactividad de los átomos. Esta radioactividad de los átomos la descubre en 1896 lo que es Henry Becquerel, que estudiaba también con lo que son los esposos Pierre y Marie Curie, ¿sí? Ellos estudiaban lo que es la radioactividad de los elementos, lo que es el uranio y todos esos elementos radioactivos, ¿sí? Él era estudiante de esos investigadores. Entonces, Rutherford observó que cuando se utilizaban rayos emitidos por materiales radioactivos, estos atravesaban láminas de otros metales sin ninguna resistencia. Ese experimento surgió que los átomos estaban prácticamente huecos y que no eran una masa homogénea positiva como lo había establecido Ernest Rutherford, ¿sí? Entonces, él concluye que si el átomo tenía electrones para neutralizar la carga negativa, debían existir partículas de carga positiva en la misma cantidad, y esta debía estar muy concentrada, a lo que lo llamó núcleo atómico, ¿sí?, a través de los estudios de la radioactividad. Entonces, Ernest Rutherford, después de terminar su doctorado,
Él sigue los estudios del átomo por su cuenta, ¿sí? Y lleva a proponer un modelo atómico en 1911 que se conoce como el modelo planetario, a través de los experimentos que realizó sobre el bombardeo de partículas alfa de una lámina metálica, lo cual lo llevó a concluir que el núcleo debe tener la carga positiva para balancear la carga negativa de los electrones y debía ser pequeño y denso, ¿sí? Debía estar en el centro del átomo. Concluyó también que el núcleo de un átomo contenía lo que llamó protones. Los protones tienen la misma magnitud de carga que el electrón, pero su carga es positiva, ¿sí? Entonces se dice que el protón tiene una carga positiva y el electrón una carga negativa, ¿sí? Bien, siguen los estudios a través del tiempo de diversos científicos, físicos, químicos, hasta llegar a lo que es Niels Bohr. Él visualizó lo que es el átomo como el sistema planetario que establece Rutherford. Toma en cuenta lo que es la teoría cuántica de energía y lo que es el sistema fotoeléctrico que observa Albert Einstein, ¿sí? Bien, entonces él establece lo que es un diagrama del átomo de un elemento que representa números específicos de electrones en niveles de energía definidos. Él define lo que son los niveles de energía en cada uno de los átomos, ¿sí? Él menciona que los electrones describen orbitales circulares alrededor del núcleo atómico sin irradiar energía. Estos electrones pueden girar alrededor del núcleo, solamente giran alrededor del núcleo, no forman parte del núcleo. Si un electrón pasara de un orbital a otro, la diferencia de energía entre ambas orbitales se emite en forma de radiación electromagnética. Es por eso que ahí en el diagrama, si brinca del nivel 2, del orbital 2 al 1, ese fotón produce lo que es energía, esa radiación electromagnética. ¿Sí? Es una diferencia de energía de lo que son los electrones, ¿sí? Bien, entonces él dice que los electrones pueden estar solo en niveles de energía específicos, no entre los niveles, que puede ser que estén en estado basal, que significa que los electrones se encuentran en el menor nivel de energía, y lo que es el estado excitado, el cual dice que los electrones absorben o emiten energía para saltar de un nivel a otro, ¿sí? Liberan esa energía para moverse entre los niveles. El estado basal o fundamental es en el cual están en su menor nivel de energía, que están en reposo, por así decirlo, absorben lo que es energía, ¿sí? Para moverse a lo que es el estado excitado y libera esa energía, ¿sí? Bien. La energía que libera tiene frecuencias específicas y se manifiesta como un espectro de líneas, no como un espectro continuo como nosotros lo establecemos. Entonces, si se mueve del orbital 4 al orbital 2, emite una coloración, ¿sí? Del orbital 3 al 1 es otra y del 2 al 1 es otra, ¿sí? Hay tres transiciones de luz visibles del átomo, sobre todo las del hidrógeno. Entonces, él fue el que establece esta cuestión de el modelo atómico con la cuestión de lo que son los espectros fotoeléctricos, ¿sí? Llegando a la cuestión del espectro electromagnético, que abarca la gama completa de energía que viaja a través del espacio en forma de onda a la velocidad de la luz. Por ejemplo, lo que es la luz visible, los rayos gamma, radiación ultravioleta, la infrarroja, lo que son las radiaciones o las microondas, las ondas de radio y televisión,
la cuestión de el arco iris, que es un ejemplo de lo que es un espectro continuo de la región visible. Es por eso que nosotros vemos esas coloraciones, ¿sí? El espectro electromagnético tiene que ver con la cuestión de la energía que tienen los átomos y que entran en un estado excitado y empiezan a moverse de sus orbitales, ¿sí? Generando una coloración en el espectro electromagnético que nosotros conocemos actualmente, ¿sí? Bien, la relación entre la longitud de onda y la frecuencia tiene que ver con que las ondas electromagnéticas de baja frecuencia tienen una longitud de onda larga, ¿sí? Y emiten una cierta coloración, a diferencia de lo que son las ondas electromagnéticas con una frecuencia alta, como es el caso de la figura B, ¿sí? Tienen una longitud de onda más corta y emiten una coloración diferente. Y es por eso que nosotros vemos los colores del arco iris o la cuestión de el Bluetooth es una cuestión de la longitud de onda o entra dentro del espectro electromagnético. Nosotros no lo vemos, pero sucede esa energía, ¿sí? Si hablamos de la cuestión de los fuegos artificiales, son espectros, son ejemplos claros de espectros electromagnéticos que nos le dan ciertos elementos, ¿sí? Los elementos, por ejemplo, el litio nos da una flama, una coloración rojo brillante, el sodio es amarillo, el potasio, el calcio, el estroncio nos da diferentes coloraciones. Entonces, los fuegos artificiales es una combinación de elementos los cuales nos brindan esos colores, ¿sí? Tan bonitos que se ven en la noche, los podemos ver. Bueno, es una interacción de los electrones de esos elementos que entran en un estado excitado y producen esa energía visible, ¿sí? Él es el que empieza a establecer esa explicación del por qué podemos ver los fuegos artificiales, qué es en sí lo que son los fuegos artificiales, parte de las investigaciones que realiza Niels Bohr durante todo el siglo XIX y parte del principio del siglo XX con su modelo atómico, ¿sí? A partir de él empiezan la cuestión de las partículas subatómicas fundamentales a considerarse que el electrón, el protón y el neutrón son las partículas que te forman el átomo, ¿sí? El electrón se representa con el símbolo E, es una E minúscula con signo negativo. ¿Por qué negativo? Porque significa que su carga eléctrica es -1, tiene una masa relativa de 0, ¿sí? Relativa en unidad de masa atómica es 0. En cuestión de gramos es 9.1095 por 10 a la -8 gramos, ¿sí? Ese es el peso de un electrón. ¿Dónde lo podemos encontrar? El electrón está en los orbitales girando alrededor del núcleo atómico, ¿sí? A diferencia de lo que es el protón, su símbolo es una P con signo de más o simplemente una P minúscula, ¿sí? El signo de más hace referencia a su carga eléctrica, que es +1. Su masa relativa en es 1 y su masa en gramos es 1.672652 por 10 a la -24 gramos, ¿sí? Lo que es el neutrón, su símbolo es una N minúscula, tiene una carga eléctrica de 0, ¿sí? Y una masa relativa de 1 unidad de masa atómica, ¿sí? Su masa es muy similar a lo que es el protón, es 1.67495 por 10 a la -24 gramos. Es una pequeña partícula muy pequeña. Acuérdate que en notación científica, cuando el exponente es negativo, significa que es muy pequeñito el número, ¿sí? Entonces, ¿dónde podemos encontrar el protón y el neutrón? ¿Dentro del átomo? Bueno, están formando lo que es el núcleo del protón y el neutrón, ¿sí? Es donde podemos localizar esas partículas. Sí, el átomo es eléctricamente neutro porque tiene la misma cantidad de electrones que de protones. Como tengo la misma cantidad, acuérdate que se neutraliza negativo con positivo. Muy bien.
Pero existe en la naturaleza lo que se conocen como isótopos, que son átomos de un mismo elemento que tiene igual número de protones, pero diferente número de neutrones. Lo que es Niels Bohr y otros investigadores, ellos establecieron sus modelos atómicos en base a lo que son isótopos. Estos isótopos que existen en la naturaleza ayudaron a establecer el modelo atómico. Por ejemplo, lo que es el isótopo de hidrógeno, existen 3. Lo que es el isótopo de un hidrógeno, ¿sí? Que tienes un electrón y un protón. El de 2 tienes lo que es un electrón y lo que es un protón y un neutrón. El isótopo 3 del hidrógeno, tienes un electrón, un protón y 2 neutrones, ¿sí? Acuérdate, es el mismo elemento con el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones, ¿sí? El isótopo tiene una representación, lo puedes encontrar de manera natural y pueden ser producidos por el hombre en laboratorios nucleares. Su representación es X, ¿sí? Que significa el símbolo del elemento químico, A y Z. A es el número másico. A es, se calcula con la suma de los neutrones y protones, ¿sí? Lo que es el número atómico, que es el símbolo de Z, es el número de protones, que viene siendo igual al número de electrones, ¿sí? N es el número de neutrones. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso que te pidan, realiza la representación isotópica de tal elemento. Por ejemplo, aquí tenemos el de sodio. Es el símbolo del sodio, es Na. Su número másico es 23, que es lo que corresponde a. Y su número atómico es 11, que corresponde a lo que es el símbolo de Z, ¿sí? Te vas a preguntar, ¿y qué son los isótopos? Como los isótopos son elementos, es el mismo elemento, pero con neutrones diferentes, es la misma cantidad de protones, pero neutrones son diferentes, tienen un uso, ¿sí? Los isótopos, has de mencionar, o bueno, has de imaginar que son radioactivos, ¿sí? Los isótopos de manera natural se utilizan en la medicina, ¿sí? Es su mayor campo o la mayor utilidad que le hemos encontrado en la actualidad, ¿sí? Lo que es en el campo de la medicina, por ejemplo, lo que es el cobalto, que emite radiaciones energéticas y se utiliza para el tratamiento de cáncer. También encontramos lo que es el isótopo de astatino, que es el isótopo 73, ¿sí? Que sirve para cuantificar la cantidad de arsénico en un organismo. El 74 se utiliza para marcar tumores cerebrales, ¿sí? Lo que es el fósforo 32 emite rayos beta y se utiliza para diagnosticar enfermedades en los huesos o en la médula ósea. Lo que es radio 226 se utiliza en el tratamiento de cáncer. Tecnesio 99 identifica vasos sanguíneos bloqueados, para eso se utiliza. En medicina es el mayor campo de aplicación que tienen lo que son los isótopos, ¿sí? Pero en la industria y en otras investigaciones también son muy útiles. Por ejemplo, lo que es el nitrógeno 15 se emplea en los que son espectros de resonancia magnética nuclear. Lo que es el comportamiento de calderas y hornos en el sector industrial, ¿sí? Lo que es la generación de la energía nuclear, también se utilizan lo que son los isótopos, ¿sí? Que existen de manera natural y los que se crean en el laboratorio, ¿sí? De manera sintética, se denominan o los conocemos también como radioisótopos, que dan al fenómeno de la radioactividad, ¿sí? Por ejemplo, el uranio también tiene isótopos que uno lo utilizamos para la cuestión de las
radiografías, los rayos X, ¿sí? Por eso son importantes lo que son los isótopos. Sí, ya sé, es mucha información y todavía nos falta, pero ya casi vamos a terminar. ¿Sí? Los isótopos entran dentro de el estudio de Niels Bohr, ¿sí? Con su modelo atómico. Surge también la cuestión de los isótopos en sus investigaciones, ¿sí? Bien, entrando ya a la parte final de lo que son modelos atómicos, hablamos del modelo atómico cuántico, fundamentado en la teoría cuántica que explica la interacción entre la materia y la radiación electromagnética, ¿sí? Lo que es Louis de Broglie, él estudió lo que es la dualidad de la materia, la cuestión de la onda-partícula. Luego viene Erwin Schrödinger, la ecuación de la onda, y lo que es el principio de incertidumbre estudiado por Werner Heisenberg, ¿sí? Ellos empiezan a estudiar lo que es la teoría cuántica. La teoría cuántica la propone lo que es Max Planck a principios del siglo XX, en el cual explica la interacción entre la materia y la radiación electromagnética que conocemos como luz. ¿Sí? Concluyó que la radiación electromagnética es un fenómeno ondulatorio que se propaga a través del espacio, transportando energía de un lugar a otro. Forma una gran diversidad de ondas de diferente longitud, cuyo conjunto recibe el nombre de espectro electromagnético, ¿sí? Que es lo que nosotros conocemos. Esta energía transporta directamente lo que es la frecuencia con la cual es emitida por su fuente emisoria, ¿sí? Que es la ecuación de Max-Planck, que dice que la energía es igual a la frecuencia y su multiplicada por la constante. Las ondas de radiación no son continuas, sino que están formadas de pequeños paquetes de energía llamados quantum, ¿sí? O cuantos, o fotones que se conocen, ¿sí? Y su energía está determinada por la ecuación de Planck. La relación entre la frecuencia y la longitud de onda es inversamente proporcional, donde la frecuencia es proporcional a la longitud de onda, ¿sí? Por ahí a mediados de 1920 se había puesto en claro que el modelo de Bohr no era totalmente funcional, no era funcional para nada, según las investigaciones, y que era necesario hacer un acercamiento totalmente nuevo para explicar el comportamiento de la relación entre la materia y la radiación electromagnética. Por eso es que estos tres físicos, ¿sí?, empiezan a desarrollar la teoría conocida como mecánica ondulatoria o mecánica cuántica, en el cual ellos aportan el reconocer la dualidad de los electrones como partícula materia y como cuanto de energía. Sus principales postulados de esta teoría están basados en un conjunto de expresiones matemáticas bastante complejas, ¿sí?, cuyo estudio pues deriva otras investigaciones y aplicaciones que se ven en química y en física, ¿sí? Ellos establecen que los electrones son partículas materiales cuyo comportamiento energético es similar a los quantum de energía en la radiación electromagnética, que los electrones se encuentran alrededor del núcleo atómico en espacios definidos, los cuales llaman orbitales, y la posición y contenido energético de los electrones determina la radiación absorbida o emitida por los cuerpos materiales, ¿sí? Entonces, a través de lo que son los orbitales que establece Niels Bohr, ellos siguen con los estudios y hacen más especificaciones, ¿sí?, acerca de los orbitales, el cual definen como la región del espacio del núcleo donde puede encontrarse con mayor probabilidad un electrón en el átomo. La energía de esta región es constante, ¿sí?, a través de lo que es la constante de Planck de la energía, la frecuencia de radiación, con la cuestión de los fotones, ¿sí?, sus unidades de medida. Por lo tanto, describen que un electrón, o bueno, ellos describen la posición exacta donde puedes encontrar lo que es un electrón, ¿sí? Ellos son los que establecen ya más actual
esa teoría de Niels Bohr, ¿sí? Entonces, con esa teoría se establece lo que son los números cuánticos. Los números cuánticos determinan la región del espacio-energía de mayor probabilidad para encontrar a un electrón y establecen 4 números principales, que son n, que es el número cuántico principal, el cual tiene rangos o valores del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Ese n es el nivel energético. Después viene lo que es el secundario, que es una L, ¿sí? Y representa rangos de 0 hasta lo que es menos 1, ¿sí? Es la forma del orbital. El magnético, que es una M, tiene un valor desde menos 1 hasta más 1, ¿sí? Es positivo y negativo. Su orientación pues va a ser la espacial, ¿sí? Es donde se encuentra en qué espacio exacto. Y lo que es el giro o spin es la S. Y su rango es más o menos un medio, ¿sí? Es medio a la derecha, medio a la izquierda, que es el giro del spin del electrón, ¿sí? Esos son los números cuánticos principales, N, L, M y S, ¿sí? Con ellos se establece lo que son subniveles de energía y orbitales. Cada nivel tiene un número de subniveles igual a su valor numérico, ¿sí? Cada subnivel tiene un valor numérico. Por ejemplo, S es igual a 0, P es igual a 1, D es igual a 2, F es igual a 3 y así nos vamos sucesivamente, ¿sí? Cada subnivel tiene un número de orbitales igual a 21 más 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdate que conforme va aumentando la masa atómica de los elementos, va aumentando su número de orbitales, ¿sí? Los orbitales se designan por letras S, P, D y F. Cada orbital puede contener 2 electrones como máximo con espines opuestos, ¿sí? Y es menos un medio a la izquierda o a la derecha, si es positivo o negativo. Bien. Estos niveles energéticos de los electrones, ¿sí? Los niveles depende de la cantidad de átomos de protones que tiene lo que es cada uno de los elementos. Los niveles pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Por ejemplo, el nivel 1 tiene un subnivel nada más, que es el S, tiene un solo orbital y tiene un máximo de 2 electrones. Su capacidad máxima de electrones pues son 2, ¿sí? Por ejemplo, el del hidrógeno solamente tiene un orbital y su número máximo de electrones pues es 1, ¿sí? Bien, lo que es el nivel 2 tiene 2 subniveles, S y P. Los orbitales en el S siempre va a ser 1, los orbitales en el P van a ser 3. Sus números son lo que es 2 y 6, que te da un total de 8 electrones en el nivel 2. En el nivel 3, pues es S, P, D, ¿sí? En el S solamente hay un orbital y un máximo de 2 electrones. En el P son 3 orbitales y hay un máximo de 6 electrones. En total se suman, ¿sí? Y lo que es en el D son 5 orbitales, que te da un total de 10 electrones. Sumados todos los electrones en ese orbital, te da un total de 18. En el nivel 4 está lo que son 4 subniveles, S, P, D y F. En el S, acuérdate, es un orbital, son 2 electrones. En el P son 3 orbitales, 6 electrones. En el D son 5 orbitales, 10 electrones. Y en el F son 7 orbitales, en el cual se distribuyen en cada orbital 2 electrones, dando un total de 14 electrones. Y lo del total de electrones en ese nivel son 32. ¿Sí? El número máximo de electrones permitido por nivel de energía son 2n2. ¿Sí? La estructura de los orbitales. En cada subnivel, lo que es el S, el P, el D y el F, los orbitales tienen una forma, una posición, como se muestra ahí en la figura. Por ejemplo, el S, su orbital es muy sencillo, nada más tiene un subnivel, nada más tiene un orbital y nada más tiene un máximo de 2 electrones. A diferencia del P, son 3 orbitales. Perdón, ya le ando moviendo ahí. ¿Sí? Bien, son 3 orbitales diferentes en el cual los 2 electrones se posicionan
de manera diferente, ¿sí? En el D son 5 orbitales diferentes. Si tú observas la conformación, son 5 orbitales diferentes y en cada uno cabe 2 electrones. Y los más complejos son 7 en el orbital, perdón, en el subnivel F son 7 subniveles bastante complejos. Esos son para lo que son los átomos o los elementos que tienen más números de átomos, ¿sí? Son más complejos sus orbitales. Bien, con esta teoría cuántica se establece lo que son los principios y la regla que rige la distribución de los electrones. Con más investigaciones llegamos a lo que es el principio de exclusión de Pauli, que señala que dos electrones no pueden tener sus 4 números cuánticos iguales, tienen que ser totalmente diferentes. La regla de Hund o regla de máxima multiplicidad establece que dentro de un mismo subnivel los electrones se distribuyen equitativamente de uno en uno. Y el principio de Aufbau o construcción indica que los electrones se acomodan primero en los niveles de menor energía. Este principio coincide con la regla de las diagonales. Me van a decir, maestra, ¿y para qué me sirve a mí todo eso? Bueno, pudiera ser que en el examen hablemos o les pregunten algo de configuración electrónica, o no sé si más adelante en un futuro ustedes vayan a estudiar alguna ingeniería y lleva las cuestiones de química y la configuración electrónica, que es una representación de la disposición de los electrones de los átomos en un estado basal, que no tiene energía, que están en reposo, ¿sí? La configuración o el esquema, el que tenemos aquí de ejemplo es el del hidrógeno, la configuración electrónica del hidrógeno. El 1 me representa el nivel, la letra es el subnivel de energía y el exponente es el número de electrones máximos que hay en ese subnivel de energía, o por así decirlo, es el electrón de valencia que tiene, ¿sí? En la última capa, la capa más alejada del núcleo, que es el electrón de valencia, ese es tu electrón en el último subnivel, ¿sí? Bien, la regla diagonal se utiliza para realizar lo que son las configuraciones electrónicas. Aquí está en la tablita, yo por ahí te agregué lo que es el número máximo de electrones. Si hablamos que en el nivel 1, que es 1s2, tiene un máximo de 2 electrones. En el nivel 2 tiene subnivel S y P, ¿sí? Que te da un máximo de 8. En el nivel 3 tienes 3 subniveles, S, P y D. Un total de 18 electrones. En el nivel 4 tienes 4 subniveles, S, P, D y F, ¿sí? Que te da un total de 32 electrones como número máximo en el nivel, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo se utiliza la regla diagonal. Por ahí te menciona que dice a encontrar o hallar la distribución electrónica para el azufre. Su número atómico es 16, se representa 16S, que es el símbolo del azufre, la S. Ya que el átomo es neutro, no gana ni pierde electrones, tenemos que el número atómico es igual al número de electrones. El número atómico, acuérdate que son los protones positivos, que es igual al número de electrones, ¿sí? Entonces, el número de electrones es igual a 16. Tenemos que distribuir los 16 electrones según el esquema de la regla diagonal, ¿sí? Del costado a tu izquierda en la pantalla, mediante el seguimiento de las flechas. Siempre vas a iniciar en 1s2, ¿sí? Después sigue 2s2, sumas los exponentes y ahí tienes un total de 4 electrones. Sigues a 2p6, son 10 electrones si sumas el exponente. De 2p6 bajas a 3s2, ¿sí? Y pasas a 3p6, ¿sí? Pero si tú le pones 6 y sumas los exponentes, te da 2 y 2, 4 y 6, 10 y 2, 12, 12 y 6 te da un total de 18 electrones, ¿sí? Y no es el elemento que tú estás especificando su configuración, ¿sí? Entonces, el último subnivel de energía, tú nada más le colocas como exponente la cantidad o el número que necesitas para completar los 16 electrones.
o protones que tienes ahí en tu configuración, ¿sí? Entonces te queda como 3p4, porque si sumas los exponentes tienes un total de 16 y esa es la configuración electrónica del azufre, ¿sí? Bastante complejo, yo lo sé, simplemente es seguir y observar lo que es la regla diagonal, ¿sí? Como su nombre lo indica, vas en diagonal en base a la especificación o el seguimiento de las flechas, ¿sí? Se tiene que llenar primero el subnivel menor, por ejemplo, del 3S2, pasas al 3P6 y nuevamente, y de ahí bajas al 4S2. ¿Por qué? Me vas a decir, maestra, pero es que ahí ya estoy pasando al nivel 4 y luego tendría que regresarme otra vez al nivel 3, pero en un subnivel con más número de electrones o mayor capacidad de electrones, ¿sí? Primero se van llenando los subniveles de menor energía, aunque el nivel de energía sea mayor. Bien. ¿Para qué te va a servir la cuestión de la regla diagonal? Que me vas a decir, sí, está algo complicado, lo sé, es algo complicado, pero es parte de la teoría que tenemos que revisar. La configuración electrónica se relaciona con la tabla periódica que vamos a ver en la siguiente etapa, ¿sí? Por ahí, los números cuánticos, lo que es los niveles de energía, el número cuántico n que establece los niveles de energía, me indica los periodos. Si recuerdas, me voy a regresar ahí tantito. En la regla diagonal, si observas tú en la regla, tienes 7 niveles, ¿sí? Que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles. Subniveles son las letras, ¿sí? Tienes 7 niveles. Esos 7 niveles corresponden a los 7 periodos que tiene la tabla periódica, ¿sí? Cada grupo de elementos, sobre todo los del grupo A, tienen diferentes subniveles de energía, ¿sí? Con la pura configuración electrónica, tú puedes saber qué elemento es el que es su configuración electrónica, ¿sí? En qué grupo de la tabla periódica se encuentra y cuál es el periodo en el que se encuentra, ¿sí? Por ejemplo, aquí el azufre, su configuración electrónica está en el nivel o termina en el nivel de energía 3, ¿sí? Si tú sumas los exponentes, te da un total de 6. El azufre se tiene que encontrar en este periodo, en el periodo 3, y tiene que estar en el grupo 6A, ¿sí? Si te fijas la cuestión de la terminación por ahí, de las configuraciones, todos los elementos, por ejemplo, los del grupo 1A, el que está en el periodo 1, del grupo 1, ¿sí? Por ejemplo, 1S1 es correspondiente al hidrógeno, ¿sí? Está en el grupo 1. El hidrógeno solamente tiene un átomo. Por eso es que su configuración es 1S1, ¿sí? Si hablamos de un elemento que está en el periodo 2, en el grupo 1, ¿sí? Va a tener una terminación de, si hablamos del hidrógeno, sodio. El sodio, su número atómico, ¿sí? Es 11. Pero el sodio se encuentra en el periodo 3. ¿Sí? El sodio se encuentra en el periodo 3. Su número atómico es 11. ¿Sí? En el periodo 3, sumando a 11, termina en su configuración electrónica 3S1, perteneciente al grupo 1. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a ver más claramente en la siguiente etapa, pero esa es la relación que tiene lo que es la configuración electrónica con la tabla periódica. La configuración me ayuda a identificar si en qué periodo se encuentra ese elemento y en qué grupo, siempre y cuando sean del grupo A, ¿sí? Para eso sirve lo que es la configuración electrónica. Te da bastante información de la tabla periódica. Bien, hasta ahí
es lo que corresponde a etapa 2, al nivel atómico, ¿sí? Al estudio de la materia a través de lo que son los diferentes modelos atómicos, ¿sí? Así que muchas gracias por su atención. Si tienen dudas, por favor escríbanlas en el foro. Sigan las instrucciones de cómo realizar la evidencia, por favor.